Y estamos de vuelta en el rumbo de la tarde y estamos también en tiempo de nuestra segunda entrevista. Y para seguir precisamente estableciendo las posturas de los diferentes sectores en torno a esta decisión del Tribunal Constitucional en relación a la regulación de los trabajadores domésticos, pues vamos a hablar a través de la línea telefónica con Ruth Díaz, quien es presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras, FENAMUTRA. Vamos a hablar también de cuál es la postura. Bienvenida, Ruth, al rumbo de la tarde. Ruth, bienvenida. Sí, a la orden. Ruth, estábamos hablando precisamente con uno de los abogados que había elevado este recurso de inconstitucionalidad y esta información, esta declaración del tribunal sobre la resolución del Ministerio de Trabajo sobre las domésticas. ¿Qué postura tiene FENAMUTRA en relación a esta decisión? Mira, bueno, saludar a toda su audiencia, a todos los del elenco. La verdad es que, Olga, mira, para nosotros ha sido una sorpresa. Y digo una sorpresa porque todo lo que el Ministerio de Trabajo emanó a través de las resoluciones, de la resolución más bien, y también el Consejo Nacional de la Seguridad Social, con relación a la protección y equiparar derechos para este sector del trabajo doméstico, pues lo hizo amparado en el pacto suscrito por el convenio 189 que se ratificó hace más de 10 años en el país. Una vez que el país adopta convenios internacionales, especialmente de la OIT, pues estos adquieren rango constitucional, lo que implica para el país haberlo ratificado es seguir su aplicación. Y en términos del trabajo doméstico de este sector, prácticamente aquí no había nada equiparado de derechos, por lo que había una franca violación durante 10 años que esta gestión vino a rescatar de alguna manera. Entonces a nosotros nos sorprende este fallo, pero también al mismo tiempo nos llena de preocupación cuando ante un tribunal de un país se elimine por golpe y porrazo a través de una sentencia que de hecho no conocemos a profundidad y que esperamos que en los próximos 30 días ser conocida según sea publicada, pues de alguna manera se elimine este tipo de conquista de equiparar derechos de una deuda histórica que se tiene en el mundo y muy especialmente en República Dominicana. El derecho a salario mínimo, el derecho a jornadas de 8 horas de trabajo, el derecho de tu poder vincular tu empleo con un contrato de trabajo, son temas que están bajo el Código Laboral. Y bajo este mismo es amparado que no hay trabajadores ni trabajadoras de diferente categoría. Todos somos iguales delante de la ley laboral. Sin embargo, con la eliminación de esto, nos apena saber que podemos estar en tiempos esclavistas nuevamente cuando ya pensamos que esta brecha se había superado. Pero, señora Díaz, la lógica no parece indicar que por más fuerza de carácter constitucional que pueda tener cualquier convenio, si violenta lo que establece la norma constitucional del país, no puede ser aplicado. Yo me El, pregunto, yo no estoy hablando de que el derecho sea justo o no sea justo, yo estoy hablando del sí, yo entiendo. procedimiento. ¿Me habla Rudy o Georgie? No, No, Rudy Rudy. González. Ah, Rudy. Bueno, mire, realmente lo que usted dice ciertamente pudiera tomarse como que fue violatorio a la Constitución, pero vuelvo y reitero que lo que emanaba de esta resolución habla de normas mínimas para tú garantizar el trabajo. O sea, salario mínimo. Todos los trabajadores en cualquier renglón tienen un salario mínimo, ya sea de sectores sectorizados o no sectorizados. Aquí hay 17 salarios mínimos para diferentes renglones, Correcto, desde el sector correcto. agrícola o campesino hasta, vamos a decir, la industria sin chimenea, como le llamamos en el turismo. Sin embargo, el trabajo doméstico no lo tenía. O sea,
¿qué de novedad tiene que a ese sector se le ponga salario mínimo? ¿Qué de novedad tiene la conquista del Código Laboral de 8 horas laborables? ¿Qué de novedad tiene que pueda tener un contrato laboral cuando todos los demás renglones de la vida cotidiana lo tienen? Ahora bien, no podemos opinar profundamente de los argumentos que motivaron a este fallo, porque como repito, la sentencia todavía no ha sido publicada. Esperamos que en los próximos días así sea y nosotros entrar en ese análisis que pudiéramos agotar de manera oportuna para los fines de aclarar inclusive nuestras sorpresas. Muy juiciosa esa posición. Claro, y precisamente el presidente de la República esta mañana, al ser abordado por la prensa, dijo que sobre la anulación que hizo el Tribunal Constitucional acerca de la regulación del trabajo doméstico, que aún no conoce el dispositivo, pero que será evaluado para tomar las medidas pertinentes y si hay necesidad de legislar, llevarán esto al Congreso Nacional para que sea convertido en una ley y entonces su aplicación esté sujeta a lo que establezca la Constitución de la República. No, lógicamente eso nos deja un aprendizaje. Sí. Y es de poder recapitular cuando conozcamos los argumentos de esta sentencia, qué hacer. En una de las declaraciones de uno de los periódicos de circulación nacional, después que citan al presidente, de hecho estoy yo dando unas declaraciones, y me alegró muchísimo que me pusieran en ese contexto debido a que precisamente la mesa de mujeres trabajadoras y de sindicatos de trabajadoras del hogar, que nosotros somos parte de la misma, pues ya tenemos varios años trabajando en un proyecto de ley que ahora más que nunca se hace la herramienta eficaz y eficiente, oportuna, para nosotros elevarla. Sin embargo, iríamos con el debido análisis, con el debido cuidado, para posiblemente no entrar en contradicción con lo que pudiéramos analizar de esos argumentos. También estamos en la mesa del diálogo de la revisión del Código Laboral. O sea que ambos escenarios serían factibles para nosotros equiparar derechos a un sector tan vulnerable y que ha estado tanto tiempo esperando por este tipo de conquistas. El presidente dijo además el presidente, Rudy, escúchame, que las medidas que tomará el gobierno estarán obviamente respetando las decisiones del Tribunal Constitucional, pero que se buscará la forma, la vía legal y constitucional para lograrlo, para hacer justicia con todas las empleadas domésticas del país, y esa es una decisión del presidente de la República que cuando compromete su palabra siempre la cumple. Así es. Mira, Georgie, mire, por las cosas que yo he visto, la decisión del Tribunal Constitucional no entra en el detalle de si es justo o no es justo, sino simplemente en la parte jurídica de la resolución y su aplicación. No, por eso le digo que, o sea, desde el punto de vista que nosotros conocíamos el proceso y conocemos el convenio 189 y las demás normas adyacentes que pudieran acompañar el equilibrio de esos derechos para garantizarlo, entendíamos que todo estaba bajo control. Sin embargo, las mismas palabras del presidente son muy sabias, porque lo primero es que no podemos refutar la decisión del tribunal. Ya eso es un hecho que no podemos de aplicación, no podemos, y es de aplicación prácticamente inmediata, isofacto. Entonces, lo que además decir que hay que respetarla, porque no nos queda otro camino más que poder ver qué otro trayecto se pudiera caminar para equiparar derechos, y que jurídicamente bajo qué alegatos se amparó estos principios para ellos fallar en contra de esta resolución, y los demás dispositivos que se tomen, las demás herramientas, evitar los errores que pudiéramos encontrar, pero que al momento entendemos que no debió de haber ocurrido un fallo en contra. No sé si me doy a entender. Claro. No, perfectamente. Yo también veo en esta decisión del Tribunal Constitucional
sentar un precedente sobre el tema de los convenios internacionales, que muchas veces los países, la República Dominicana en ocasiones lo ha sido, somos muy alegres en firmar acuerdos y firmar declaraciones que después no pueden ser aplicadas en el país y se nos pretende imponer como decisiones tomadas con rango constitucional. Y el hecho de que tenga un rango constitucional no significa necesariamente que la sociedad tiene que vulnerar toda su legislación y todo su estamento institucional para adaptarlo a una disposición internacional. Ahí tiene que haber una conjugación de propósitos donde la Constitución Nacional tiene que primar por encima de las demás. Totalmente de acuerdo. Por eso nos llama todavía más a sorpresa. Claro. Es la lógica y son las articulaciones que jurídicamente vienen a ser el compendio de leyes para legislar un país y armonizarlo de manera internacional. Por eso es que nos sorprende, porque cuando se adopta un convenio ante la OIT, los países tienen reserva para ratificarlo o no. Una vez que lo ratifica, en este caso, que ya fue hace más de 10 años, pues comienza todo un procedimiento que empieza inclusive por Cancillería. Luego ambas cámaras legislativas conjugan cuáles leyes son contradictorias o no, o cuáles son alineadas al propósito de cumplir dicho convenio, sin importar de la partida o sector que sea. Sin embargo, luego va al Ministerio de Trabajo y luego es que se emana un decreto presidencial asumiendo que los demás poderes y las demás autoridades a nivel internacional, como es la Cancillería, a nivel jurídica, que es el Ministerio de Trabajo, y a nivel de las leyes constitucionales, pues le dan la potestad al Poder Ejecutivo para que diga, sí, el país puede cumplir sin contradicciones este dispositivo. Por eso es que nosotros decimos que nos llamó a sorpresa este fallo, porque ya hace más de 10 años que este convenio estaba ratificado y solamente hacía falta aplicación. Es correcto. Ruth, una cosa que estábamos conversando hace unos minutos con uno de los abogados pues que elevó este recurso era precisamente que en el sector de los trabajadores domésticos se dan ciertas peculiaridades. Por ejemplo, cada caso, cada contrato es un contrato verbal que se da entre el empleador y la empleada o el empleado y que casi siempre está supeditado a las exigencias de lo que ese empleador está buscando y que incluso... A una supremacía en la negociación laboral. Y que tiene el respaldo jurídico porque un contrato verbal también se considera como con fuerza legal. Entonces, establecíamos que en un sector como este, donde cada contrato es distinto, ¿cuál sería la mejor vía? Entendiendo que ya esta iniciativa del gobierno, esta resolución que buscaba regular el sector, ha sido declarada inconstitucional. ¿Cuál sería la vía más idónea para, entendiendo esa realidad, poder proteger al sector? Mire, precisamente por eso nosotros saludábamos esta resolución, porque el sector siempre ha estado en vulnerabilidad y de hecho en múltiples ocasiones hemos analizado que es una esclavitud moderna la que se está viviendo, porque así como ustedes dicen que hay una relación de supremacía, el contrato verbal es amparado inclusive por el Código Laboral, pero no es lo mismo que se dé en X empresa como que se dé en este sector. Entonces, por eso era tan importante que lineamientos mínimos de cumplimiento se pudieran plasmar en algunas líneas escritas. Por ejemplo, horario, demarcación de las labores, porque no es menos cierto que alguien entra a trabajar, mira, para que tú me hagas esto y termina lavando el perro, lavando el vehículo, etcétera, etcétera, y haciendo todos los demás oficios del cuidado que requiere un hogar. Entonces, en ese sentido de vulnerabilidad es que nosotros apostamos a que el contrato pudiera ser escrito, aunque no fuese obligatorio. Y lo que apostamos es a trillar el camino. De manera sabia nosotros entendemos, o de manera oportuna, que eso más que aunque lo hayan anulado
ha servido de avance en algún sentido, porque hoy se habla de lo que antes, hace 2 años, hace 1 año, hace 3 años, no se hablaba. Hoy se habla de derechos para el sector doméstico, hoy hay una conciencia distinta, hoy hay un acompañamiento de gran parte de la población que agradece que gracias a esos servicios pudieron ser profesionales. Muchos le agradecen más a las llamadas nanas que a los padres sanguíneos por diferentes razones. Entonces, ha habido una concientización en torno a esto. Evidentemente, hay una brecha que cerrar y por eso es que apostábamos tanto a que esta resolución tomara el cuerpo y el efecto debido. Sin embargo, no nos va a quedar otro camino que primero analizar para no cometer los posibles errores, dependiendo de lo que diga la sentencia, y luego apostar a los canales que otros países han trillado, porque República Dominicana no está ajena a lo que pasa en el mundo. Hay muchos países, inclusive de América, que llevan año luz en la aplicación de derechos para este sector. Hay otros que están desde cero como nosotros, pero de igual manera hay buenas experiencias que vamos a seguir nosotros apostando a que un país como el nuestro pueda trillar por el Estado de Derecho que todos los ciudadanos merecemos, y que aquí no hay trabajadores de segunda ni de tercera categoría, sino que ante el amparo de cualquier ley podemos disfrutar de lo mínimo, que es contrato, salario, horario y seguridad social, que es lo mínimo que pedimos para este sector en estos actuales momentos. Mientras exista el tema de empleadas domésticas o empleados domésticos con dormida, va a ser muy difícil respetar un horario establecido. Porque las que duermen o el que duerme en los hogares donde prestan servicio se ven prácticamente obligados a tener que trabajar hasta horas de la noche. Así es. Sin embargo, tiene que haber una concientización, y también está el tema de la libre contratación, en donde usted y yo nos podemos poner de acuerdo. Claro, si yo hago una jornada de manera más forzosa, de manera más extendida, ya con una debida conducción, con una debida sensibilización y con dispositivos claros, es más fácil yo poder negociar, aunque quizás yo en mi vulnerabilidad no negocie a la medida de lo que estoy ofertando según la demanda que usted está estableciendo, pero no es menos cierto que ya por lo menos habrá una luz más clara sobre la tiniebla que estamos transitando. Entonces es un proceso, nosotros apostamos a un proceso, sabemos que no puede ser un suceso de una deuda histórica de tantos años que ocurra de la noche a la mañana, y de ayer para acá pues nos damos cuenta, como amanece la República Dominicana, con este fallo, que realmente todavía falta mucho por transitar. Bueno, yo creo que hemos tenido ya las visiones de ambos lados, y queremos agradecerle a Ruth Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras FENAMUTRA, por su participación y por este tiempo que nos acaba de dedicar. Gracias. Un placer, Olga, y a todo el elenco. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Mira, en conclusión de este tema, yo creo que lo que sí queda claro es de que hubo quizás amparado en un buen propósito y quizás buscando hacer justicia, vamos a ponerlo en el grado más positivo. Se pasaron por alto una serie de situaciones. Por eso desde el principio se habló de lo delicado de establecer mecanismos de esta naturaleza mediante resolución de un ministerio que es un organismo de tercera categoría en el Estado, porque está el Congreso, está el Poder Ejecutivo, como órganos de establecer las leyes y los lineamientos institucionales, para después entonces venir la parte de los ministros. Yo creo que ahí se pecó un poco de no tener los controles de revisión necesarios. Y eso debe servir de ejemplo, además de eso, para futuras situaciones, porque no se hace nada con elaborar una medida o con poner en el tapete una acción que la discusión plantea
que cuando llegue a los estamentos jurídicos constitucionales del país, puede ser Suprema Corte, o en este caso el máximo, que es el Tribunal Constitucional, puede ser sencillamente sacado de circulación, como ha ocurrido en este caso. En este caso no hay otra cosa que hacer que simplemente acatar la decisión, que es irrevocable y además de eso que no es apelable. Es una decisión del Tribunal Constitucional actuando en materia constitucional por un que es la última instancia. Sí, un sometimiento directo. Entonces, habrá que buscar otros mecanismos para ver cómo se concilian esas partes y va a ser a través del Congreso necesariamente. Señores, cambiando de tema, a mí todos los días, les confieso, me sorprende la visión de futuro del presidente Luis Abinader. Él encabezó este miércoles el Simposio Internacional hacia una estrategia nacional y multicultural para una educación bilingüe, español-inglés. Manifestó en ese sitio, en ese acto, que es impostergable que el país se plantee la meta de ser bilingüe en un mediano y largo plazo. Es más, el presidente llegó incluso a proponer de que en el calendario escolar de la educación primaria 2023-2024, los niños con 6 años de edad en adelante, cuando ingresen a la escuela, ingresen a un sistema de educación bilingüe. ¿Para qué? Para que cuando ya tengan 17, 18 años, tengan la herramienta del idioma inglés, que es el idioma comercial por excelencia. Y que somos un país de turismo. Nosotros aquí lo hablamos. Además de eso. Lo hablamos aquí hace unos meses, que nosotros tenemos que orientar la educación en relación primero a los nuevos modelos que se están dando, como la inteligencia artificial, que lo analizamos aquí, y el hecho de cuáles son los sectores productivos que conviven en República Dominicana y que tienen mayor incidencia. En el caso del turismo, nosotros debemos orientar la educación precisamente hacia los idiomas, porque tenemos un país que tiene un alto nivel de ingresos a través del turismo, y lo comentábamos aquí hace unos meses. Mire, presidente, si usted quiere, yo voy allá al ¿cómo se llama esto? Y que de innovación gratis. Yo no quiero salario del gobierno. Y nos sentamos ahí, hacemos un plan en algunos aspectos, que yo tengo muchas cosas que quisiera, muchas ideas que quisiera compartir. Y eso yo lo felicito. Esa es una medida inteligente. ¿Por qué? Porque se está pensando en futuro. Y se están alineando cosas que aquí yo siento que hay cosas que son muy sencillas, que se pueden hacer simplemente con creatividad y siquiera con grandes presupuestos, simplemente utilizando lo que se tiene, pero orientándolo con planificación y con creatividad. Eso es una buena decisión, que simplemente que se agarre el tema de la educación y se le dé duro, como se le ha dado a otros temas que son de interés de la gestión actual, y que se agarre la educación y se oriente hacia lo que aquí se hace, lo que aquí genera dinero, lo que aquí genera ingresos. ¿Qué es? El tema del turismo, todos esos proyectos turísticos que se están anunciando que se van a realizar, comenzar desde ahora y obligar a esas empresas. Y las mismas zonas francas. También. Y obligar a esas empresas a que tengan una cuota X de empleados dominicanos, que agarren esos muchachos de universidades, que hagan un plan, un programa que los capacite en diferentes idiomas y en hotelería, y entonces vamos a tener un problema resuelto, varios problemas resueltos, una educación de calidad, porque el que trabaja idiomas, el que maneja los idiomas tiene más posibilidades, claro, y vamos a tener el tema de los nini, que aquí es un tema que se discute mucho, pero que como que no se hacen muchas iniciativas en torno a eso, para poder ir reduciendo esa cantidad de personas que ni estudian ni trabajan. Capacitación técnica, no universitaria. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Dijo el presidente, esto sería una verdadera revolución que ampliaría los márgenes de oportunidad de nuestro país, cimentaría las bases de un crecimiento más sólido
y potenciaría una sociedad con una distribución de ingresos más equitativa. Indicó que este tiempo configura más que una época de cambios, un cambio de época, y que han coincidido durante su gobierno una secuencia de eventos que han significado puntos de inflexión determinantes para la reconfiguración de las estructuras económicas y sociales. Son varios los elementos los que entran en juego, pero me gustaría enfocarme en 3 de ellos: la pandemia y sus efectos sobre la relocalización de la producción de insumos estratégicos para Occidente, las tensiones y conflictos bélicos, del cual la guerra de Ucrania es solo uno de estos, y la irrupción definitiva de la tecnología, alterando los procesos productivos basados en la no presencialidad y la atemporalidad, matizados con el incipiente protagonismo de la inteligencia artificial. Concho, pero eso no como cuando Leonel habla también, que comienza a hablar de esos términos ahí que uno queda medio loco. Sí. Pero bueno, le confieso que este hombre tiene una visión de futuro y está trabajando en esa dirección. Es apasionado en eso y tiene fe y confianza de que a través de estas políticas que se pondrán en práctica, pues el país irá transformándose y cambiando realmente para un país mejor. Me gusta esa idea, me gusta. Ojalá y que sea una realidad pronto. Un bachillerato en idiomas obligatorio para todo el que quiera y meterse a estudiar inglés, francés, ruso, que aquí vienen muchos rusos también. Bueno, ahí en la zona turística, en la zona turística hay mucha gente que domina alemán, italiano, inglés. Hay muchos. Pero si usted se fija, cuando usted revisa el porcentaje, hay un alto porcentaje cada vez más de haitianos y venezolanos ahora también. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con las aptitudes con las que esos profesionales de esos países cuentan y por un tema también de facilidad, que siempre se ha hablado de la facilidad que tienen los haitianos para aprender nuevos idiomas y le sacan provecho a eso, porque al final una de las barreras más importantes a romper dentro de ese proceso económico que tiene que ver con el turismo, por un tema de cercanía, por un tema de servicio al cliente, por un tema hasta de que la persona se sienta cómoda, es el idioma. Así que enhorabuena, ojalá y que esto sea una realidad pronto y que pronto podamos ver los primeros pasos en ese sentido. El presidente consideró que en cierta medida las transformaciones que experimenta el país abren el camino hacia la materialización del sueño país que pretende hacer de esta nación la líder del Caribe y Centroamérica en desarrollo económico, humano y social. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve para que el pueblo hable.